Ahí está. ¿No tiene pensado descargarse un Ahí programa está de grabando, ahí grabación? está. Ahí está grabando. ¿Cómo, Edu? Si no, tenía pensado descargarse un programa para grabar. Como el ODS. Sí. ¿Sabes qué problema tengo con el ODS? ¿Cuál, profe? Que tengo desfasado, no hay forma que le coordine la tasa en la que va grabando, porque me ha pasado, incluso me puse a ver videos de cómo dejarlo configurado para no tocarle nada, no hacer lío, porque me pasó, no sé si es por la velocidad de proceso de mi computadora, que el ODS me sale la imagen, eh, yo hablo y ponele cambio de imagen para mostrar otra cosa, sigo hablando y al rato recién me hace el cambio de pantalla, por dar un ejemplo. Entonces, por eso trato de no usarlo, me es más cómodo el Zoom, aunque tiene estos cortes a los 40 minutos, me es mucho más práctico, porque directamente Mm. después ese video lo subo a YouTube. Lo intenté, Y no te voy a decir que no, en pero vez del OS Pro con el grabador default de Windows. no, no lo probé. Ya voy a probar, está bueno que me lo digas, gracias, hijo. Voy a De ver, nada, capaz que profe. sale mejor, porque capaz que incluso si no nos conectamos a clase y yo tengo que hacerles un video, capaz que también es útil, así que ya lo voy a tener en cuenta. Bien, sigamos. Habíamos hablado de materia, cuerpo, sustancia, la diferencia que hay entre cada una de ellas, porque vamos desde lo macro a lo micro, de lo más grande a lo más chico, la relación que hay entre ellas, y ahora quiero saber, en pocas palabritas, propiedades extensivas e intensivas de la materia. Los escocho. Lo que comprendí de eso, profesora, es que nos facilita la información es decir, saber cuánto es, de qué tipo de materia tratamos y el cuánto. Ajá. A ver, En general, alguien. Bien, esa es una parte. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo tengo que las extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia Por y las ejemplo, intensivas no dependen. de las extensivas, ¿cuáles serían? Van cambiando las propiedades de acuerdo a la cantidad de materia. Por ejemplo, masa, peso, volumen. Son tres propiedades que son extensivas, dependen de la cantidad de materia. Y después tenemos las propiedades intensivas, que no importa la cantidad de materia que yo tenga un tanque australiano con agua o tengo una gotita de agua, las propiedades van a ser las mismas. Por ejemplo, dentro de este ejemplo exagerado de agua, yo sé que sea una gotita o sea un tanque australiano de agua, el punto de fusión y de ebullición van a ser los mismos, la densidad va a ser la misma, las propiedades organolépticas van a ser las mismas, es decir, que La yo solubilidad también. también son varias. Y entre esas, yo, por ejemplo, a los chicos de primero, siempre les digo, y creo que ustedes también se los dije en primer año, que las propiedades intensivas son las independientes. ¿Sí? Bien, sí. Lucy. Entonces, esa es como una reglita mnemotécnica que yo tengo para decir, a ver, cuál es la intensiva, cuál es la extensiva. Ah, no, las intensivas son las independientes. ¿Sí? Son como reglitas que a mí me ayudan a memorizar cuando, por ejemplo, hay dos conceptos que son parecidos, pero que difieren entre sí. Como para que lo tengan presente, ¿sí? Bien, ahora veamos en breves palabras, lo de reacción química. ¿Qué me podrían decir de los tipos de reacción química que hay? ¿Cómo, profe? No lo entendí. ¿Cuáles, en pocas palabras que me cuenten, así a modo resumido, así después nos dedicamos a las otras cuestiones, esto de qué reacciones típicas, químicas hay, perdón, para qué se usan,
si alguno lo sabe. O que me cuenten brevemente alguna. La descomposición, por ejemplo. A ver, ¿cómo me explicarías vos? Ponele que yo soy una persona que me lleve química, por suerte no me la lleva en la secundaria, pero me digan, bueno, a ver, Luciana, te llevaste química. Bueno, le voy a tomar un solo tema, quiero que me digas reacciones químicas, reacciones de descomposición. ¿Cómo me explicarías vos con tus palabras para que yo lo entienda? Que yo te diga, no entiendo nada, explícame, Nachito, no entiendo. En sí, no puedo explicar así muy a fondo porque no sé muy bien del tema, pero sí sé cómo a veces reacciona. A veces. Por A ver, ejemplo, los metales. a ver, ¿cómo sería lo de los metales? Por ejemplo, a veces los autos. Vio que a veces los autos hay cosas hay ciertos metales que se oxidan con contacto con ciertos químicos o materia. Bueno, Por ese ejemplo, caso, a ver, acá te freno, disculpa, después te voy a dejar desarrollar. Eso sería de óxido reducción, porque es como que se va picando. ah, De descomposición sería, por la ejemplo, fruta, mm, Eh, puede cuando dos, ser el Es cuando proceso de se rompe putrefacción. o se descompone una sustancia y eso que se rompió genera otras dos o más sustancias. Claro, es como que yo tengo este es mi ladrillito y por acción de la energía, por decir, le doy calor o porque es un compuesto inestable, ¿qué pasa? ¡Ping! Formo otros compuestos nuevos. ¿Se entiende? ok. Sí. Uy, tira el papelito. Entonces tiene que ver con esto. A ver, a ver. profe, Tipo, ¿qué tipo Visión, sería la sal? Porque es una mezcla la sal. ¿qué De sal? compuesto. Primero, hablemos porque hay mucha sal. La sal de Eh, mesa. sí, por así decirlo. La sal de mesa sería una reacción de combinación. Permítanme algo. A ver, aguárdenme un segundo. Les voy a buscar algo. A ver, ¿alguno? A ver, ya les pido, a ver, alguno en particular, mientras le busco algo. Ya habíamos dicho la de descomposición. ¿Alguien puede ir buscando y diciéndome una de sustitución y doble sustitución? Yo, profe. A ver. eh, Cuando dos elementos están compuestos, o sea, cuando dos elementos compuestos se intercambian, puede ser, Ajá. Ay, como por dar un ejemplo, el hidrógeno y el sodio intercambian lugarcitos. ajá, a ver, un poquito más explicado. Léanlo si la tienen a la definición, mientras yo les busco algo que justamente me hizo acordar. Justo estaba leyendo y justo vi ahí sustancia doble y bueno, es lo que apareció, profe, se lo dije. Le voy a ser honesto. La Ah, de sustitución es cuando un átomo o sí, un átomo que está en un compuesto químico es sustituido por otro átomo o un grupo químico. ajá, a ver. Y la de doble sustitución son dos elementos diferentes que intercambian posiciones y forman dos nuevos compuestos. Bien ahí. Entonces, en base a eso, quiero que me respondan una pregunta, si es que puedo bajar la imagen, que como está lerdo mi internet no me deja. De hecho, es un meme, les cuento. A ver qué me dicen ustedes de esto. Ay, no lo encuentro, no lo encuentro. Acá está. Acá está. A ver. Bueno, no lo encuentro desde Profe, la... se los recomiendo que se lo mande a su WhatsApp web, la descargue y lo deje más a mano, No, por pasa favor. que, no, pasa que está lerdo el internet de la computadora, porque se está Ah, procesando el video, es por eso que ahí voy a poner anclaje, si ustedes pueden anclarme la imagen, ahí está, lo saqué de Facebook, a ver si se ve. No se ve, no. no se No se ve. ve Ahí nada, está. profe. Fíjense,
Ahí dice el grupo, es como un grupo de WhatsApp. Sulfatados es azufre con oxígeno, es creo el grupo. Entonces agregó a cobre. Ahí esperen. Esto es Estoy muy... viendo. Ahí está. Bien. Tremendo grupo, profe. Entonces dice, hierro se unió al grupo, cobre salió, ahora dice FeSO4, ahora es administrador, perdón, ahí. Ya después se los O paso al sea, meme. Es como que pasó esto, hubo una reacción de sustitución. Sí. El sulfato creó el grupo, unió al cobre. El hierro se unió, el cobre abandonó el grupo, ¿y qué pasó? Ahora es el sulfato Claro. ferroso. Bueno, con eso tiene que ver el chiste de que fíjense cómo a través de un meme también podemos aprender los distintos tipos de reacciones químicas que tenemos. Entonces tiene que ver con esto, que son distintas. Según lo que va pasando, es cómo las voy a denominar. Si es de oxidación, si es de sustitución. Entonces, en base a eso, quiero que me digan ¿cómo está compuesta una ecuación química? En sencillas palabras. Mientras se carga el power. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? ¿Cómo está compuesta una ecuación química? ¿Cuáles son las partes que tiene? Los reactivos, que son la cantidad de elementos o sustancias a mezclar. Y bueno, tenemos la flecha que indica, bueno, el procedimiento de la reacción, el procedimiento. Y por último, el producto, es decir, su respuesta, lo que en conclusión se obtiene. Exactamente. Que a su vez, fíjense, los reactivos es como una ecuación matemática, si se ponen a ver. Los reactivos es como los ingredientes de la torta que yo voy a hacer. La flecha, que es como el igual en la matemática y en las ecuaciones, me implica el proceso de elaboración que yo voy a tener. Y los productos o el producto, porque dependiendo de qué esté trabajando, va a ser en este caso, si es una cocción, la torta, el bizcochuelo que yo estoy haciendo para la tarde, o, por ejemplo, galletitas. Por eso siempre van a haber producto o productos, o el resultado de una ecuación, ¿sí? Lo pueden ver con estas dos analogías, como si fuera una ecuación química o como si fuera un proceso de cocción. Entonces, de esa forma decimos, una ecuación química es la que nos indica los elementos que yo voy a poner en juego a través de una reacción y voy a obtener un producto o varios productos. ¿Se entiende? Uh-huh. sí. Sí, Genial. Sí, profe, perfectamente. Bien, hablemos brevemente, así nos dedicamos también a los otros temas, esto de la química, benefactora o villana. Quiero que alguno, o por lo menos 2 o 3 chicos, me den una breve conclusión de esto que trabajamos en clase. yo creo que tiene un poco de las dos, porque por una parte nos ayuda a nosotros y todo eso, pero por otra también daña el medio ambiente, también nos daña a nosotros, es como... Es complementario. Sí, es un 50 y 50, diría yo. Por ejemplo, fíjense, ¿por qué no? Vieron que dice cosméticos de alto grado de toxicidad, de que también esos productos químicos ayudan en una forma negativa a la experimentación con animales. Volvemos a un tema que ustedes van a desarrollar en el TI y un tema que vieron en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Entonces vean que a pesar de que por ahí no siempre se lo da como tal, hay un punto de encuentro entre las materias. Sí, Eduardo. Para mí es más villana, sobre todo porque se puede observar más también en un montón de fábricas y sobre todo, o sea, por más que nos ayude a nosotros y un montón de cosas más, está dañando muchísimo más al medio ambiente y todo eso. Muy bien, me gusta tu punto de vista. Por ejemplo, el aumento desmedido de la huella de carbono.
Es decir, uno como persona ya de por sí genera carbono. Y vieron que cuando hicimos el trabajo de energía, cuando estábamos en segundo año, hablamos de esto, que ustedes hicieron su huella de carbono, en otras materias también lo hicieron. Y tiene que ver con esto. Imagínense una fábrica. Por ejemplo, las industrias textiles son una de las que más contaminan por el derroche desmedido que utilizan de agua. Entonces tiene que ver con esto. Por lo menos en mi caso yo diría 50-50. En tu caso, Eduardo, vos dijiste que es un poquito más de villana que de benefactora. Y está bueno porque son los puntos de vista de cada uno. Yo en ningún momento les dije, no, la química es mejor, es más benefactora que villana. En ningún momento les dije es una cosa o es otra, porque ustedes, es como les decía el profe Diego ayer, tienen que formar su propio criterio. Y está bueno, está bueno. Capaz que alguien me diga, no, profe, para mí es mucho más benefactora que villana por tal, tal y tal motivo. Va a venir otro chico y diga, no, para mí es 100% villana por esto, por esto, por esto. Y va a estar bien. ¿Por qué? Porque ahí justamente es donde nosotros enriquecemos nuestro criterio. Entonces tenía que ver con esto, ¿sí? Sigamos. Después, fíjense, esto se los digo yo a modo sencillo, es como un panorama de lo que quiero que veamos a lo largo del año. Vamos a ver qué tan bien nos va, qué tiempos tenemos, pero la idea es que podamos ver compuestos inorgánicos, que la clase el 1 de junio va a ser todo lo de número atómico, número másico, después vamos a ver uniones químicas y ya decíamos vamos a ir a compuestos inorgánicos. ¿Para qué? Para ver si después nos dan los tiempos y nos favorecen para poder ver la química orgánica, que está relacionada con la química del carbono y todos los compuestos que giran alrededor de esto, como son los hidrocarburos, los alcoholes, fenoles, las azúcares, entre otras. Es muy importante este tema y por ahí, hasta incluso en la universidad, dependiendo de la carrera, hay veces que no se llega a ver, ¿sí? Después, otra de las diferencias importantes cuando hablamos es la diferencia que hay entre elemento, átomo y molécula. Elemento es cuando estamos diciendo que se trata de algo, en este caso una sustancia, que está compuesto por los mismos átomos. Fíjense, ahí dice, está compuesta o constituida por átomos del igual número atómico. Es decir, yo me voy a fijar, no tengo a mano mi tabla periódica, pero, por ejemplo, si yo digo el elemento que se encuentra en la tabla periódica con el número atómico 1 es el hidrógeno. Si tengo otro elemento con el número atómico 1, yo sé que estoy hablando también del hidrógeno. Y si tengo otro más con el número atómico 1, es el hidrógeno. ¿Por qué? Por eso les puse entre paréntesis tabla periódica. Porque el número atómico es el que me dice a mí las características que va a tener ese compuesto y por lo tanto de qué elemento estoy hablando, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo se me ocurre? A ver, si es el número 20, estoy hablando del calcio, ¿sí? Entonces, a ver, antes que siga, ¿qué era el número atómico? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, se los digo yo. El La número atómico es la cantidad de protones, de electrones que tiene un átomo. En realidad lo la que masa dijo atómica, Brisa, Bueno, protón, los protones. El número eso. atómico son los protones. Sí, me ¿Coincide? está dando sueño. Coincide con la cantidad de electrones. Oh, no, por favor, que tienen otra materia, después tienen lengua. Coincide con los protones coinciden con la cantidad de electrones. Es el mismo número porque todos los elementos en la tabla periódica son eléctricamente neutros, ¿sí? Es decir, que si yo tengo 20 protones, voy a tener 20 electrones, ¿sí? Se van compensando. Átomo es la menor porción de materia que constituye una molécula, ¿sí? Y molécula es la porción más pequeña de sustancia que existe en la naturaleza. De hecho, habíamos hablado que puede haber moléculas que son monoatómicas, diatómicas, triatómicas
poliatómicas. Poli significa muchas, ¿sí? Entonces, acá tienen varios ejemplos de estos tipos. Monoatómica, por ejemplo, un cobre. Tengo una molécula de cobre que está compuesta por un átomo. Después, las moléculas biatómicas, por ejemplo, el oxígeno, como otros tantos compuestos que van de a dos en la naturaleza, es de origen biatómico, es decir, que por molécula yo tengo dos átomos, en este caso de hidrógeno. Las moléculas triatómicas están compuestas por tres átomos, que no necesariamente tienen que ser de la misma naturaleza. Por Por ejemplo, ejemplo, el agua ¿qué pasa con el agua? tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Muy, muy bien. Entonces van entendiendo el concepto, ¿sí? Esto no, es lo que nos tiene que quedar claro a la hora de estudiar, ¿sí? Que yo pueda hacer esa diferencia y que pueda hablar con propiedad como hiciste vos, Nachito. Que vos me dijiste, está compuesta, si bien es una molécula triatómica, dije molécula, dije triatómica y dije un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, ¿sí? Bien, eso es lo que quiero para todos. Están respondiendo muy, muy bien. Los felicito. Sigamos. Otra de las cosas, que esto es más bien a repaso como para traer a colación, que ustedes ya algo estuvieron hablando en los temas anteriores que desarrollamos, son los estados de agregación de la materia, ¿sí? Donde tenemos sólido, líquido, gas, vapor, y no nos olvidemos del plasma, ¿sí? Que es un nuevo estado, que por ahí se estudian en primaria los tres primeros, es un nuevo estado, el plasma, donde tenemos cargas eléctricas involucradas. ¿Por qué? Porque vendría a ser como una especie, por decirlo así, de estado gaseoso, donde los átomos adquieren una carga eléctrica. ¿Sí? ¿Queda claro? Como el agua, profe. ¿El agua? El agua sería No, eléctricamente digo que neutra. queda claro como el agua, Ah, digo. bien, claro, como el agua, perdón. Sí. Entonces, en base a eso, yo les había pedido que investiguen qué era valencia y qué era número de oxidación. Si había una diferencia entre ambos, para qué se usaban, para qué se usaba uno y para qué se usaba el otro. ¿Tienen el concepto claro o a mano? Lo tengo claro, de tener a mano no. ¿Qué dijo, profe? ¿Cuál era la diferencia entre valencia y número de oxidación? Para hacerla más corta. Los dos eran el mismo número, solo que en uno estaba involucrado el signo y en el otro no. De hecho, nosotros cuando armemos los compuestos químicos vamos a utilizar sin signo, ¿sí? Quiero que vean, me estoy apurando porque ya me salió el cartelito y ya va a terminar la clase. Véanlo bien ese concepto. ¿Lo tienen a mano así me responden o seguimos? ¿Tan rápido pasaron los 40 minutos del Sí, segundo? Va. significa que está buena la clase. ¿No lo Es verdad, tienen? profe. Primera vez que pasó tan rápido una Sí. clase. ¿No lo tienen a mano? Yo no, profe, Para que me digan la sinceramente no. diferencia. Yo sí, profe. A ver, Lucy. Ambos términos hacen referencia a los electrones que se intercambian en el enlace. Sin embargo, la valencia no especificada si se ganan o pierden otros electrones, mientras que el número de oxidación sí. Es decir, la valencia no tiene signo positivo o negativo, y el número de oxidación sí. El número de oxidación siempre será positivo, mientras que en los no metales podemos encontrar números de oxidación positivos y negativos para un mismo elemento, salvo en caso del flúor, que siempre tendrá número de oxidación positivo. Es importante mencionar que el oxígeno tendrá una valencia positiva más 2,
solo cuando se combine con el flúor para formar el difluoruro de oxígeno. Muy bien. ¿Se entendió entonces la diferencia? Lo que yo puse fue que, bueno, en el número, tenemos, espere, profesora. Sí, sí. Entre la valencia y el número de oxidación, entre el número de oxidación, representan el movimiento, como el tipo de carga también. Pasa que lo hice como a modo de un mapa conceptual y como que medio... Pero claro, te cuesta por ahí el ponerlo en palabras, pero está Sí, bueno, está bueno. Está bueno que también hagas ese ejercicio de decir, a ver, desde mi mapa mental, ¿cómo lo puedo poner en palabras? claro. Bueno, en fin. Bueno, pero fíjense, en uno habla de los números que tienen en cuenta, tanto positivo como negativo, y en el otro esa capacidad de ceder o recibir electrones, ¿sí? En esto sí voy a ir rápido porque nos queda poquito tiempo y quiero que por lo menos lleguemos al último tema. Electronegatividad, yo les había pedido que adjunten una tablita, es la capacidad que tiene un átomo o un elemento de atraer electrones hacia sí, que cuanto más grande el número, más grande va a ser su capacidad de atraer electrones. A su vez, les comento, esta electronegatividad es la que después, cada elemento tiene su electronegatividad. Si yo hago la diferencia de electronegatividades entre dos elementos, a mí me puede estar indicando, por eso es tan importante todos estos conceptos, me puede estar indicando qué tipo de enlace voy a tener, qué tipo de unión química. Recuerden que nosotros en segundo año vimos enlaces covalentes, iónicos, covalentes polares, apolares, enlaces metálicos. Entonces, esta tablita es como una ayuda para saber de qué tipo de qué tipo de unión estoy teniendo, ¿sí? Les había puesto lo del sistema material porque en el apunte lo nombrábamos, que era esta porción limitada de materia que nosotros la aislamos para estudiarla. ¿Para qué? Para ver si es un sistema homogéneo, heterogéneo, si intercambia materia y energía, si no intercambia materia y energía, y etc. ¿Sí? Después, ¿cuáles son las sustancias diatómicas que encontramos en la naturaleza? Son 7. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, bromo, yodo, Cloro. cloro. Entonces, tiene que ver con eso, ¿sí? Después les pido, en esa misma actividad, era que confeccionaran un mapa mental y una nube de palabras, que quería justamente que se vea reflejado todos esos temas que habíamos visto en esta clase. Que fíjense que siguen siendo conceptos fundamentales que los vamos a traer en temas venideros, ¿sí? Después, esto del modelo atómico actual. En pocas palabras, después ustedes lo van a leer en el material y tienen los videos que están muy bien explicados. Habla de que nosotros ya más bien es un modelo probabilístico, donde tenemos como si fuera una esfera en el primer nivel energético de probabilidad de encontrar un electrón, que a medida que yo voy agregando esferitas, porque voy ascendiendo en niveles energéticos, es como que esa esferita ya más bien se torna como si fuera una flor, fíjense, porque son como globitos que yo voy agregando a mi núcleo, donde tengo la probabilidad de encontrar electrones. Un electrón. Que a su vez, fíjense, eso es lo que después me va a dar pie a mí para que yo pueda decir la configuración electrónica, que como habíamos visto en un segundo año, era como el edificio que teníamos al frente, que ahora lo tenemos al lado de la escuela, donde me va diciendo cómo se van ordenando, cómo se van encasillando los electrones según Eso el me nivel acuerdo, profe. energético. Sí, a ver. Eso me acuerdo porque usted nos dio justamente el ejemplo ese del edificio y yo me lo imaginaba como que uno verde, otro amarillo y así como que se iban dando lugarcitos. Y hasta incluso los elementos rebeldes, porque decíamos, veníamos re bien hasta el piso 3. ¿Y qué pasaba después? Venía uno,
a ver, no, vengo el 4, no, después viene el otro 3. Y era como que había un pequeño desorden, que en realidad sí tiene un orden, que va apareciendo como un arbolito de Navidad. ¿Se Me acuerdan? acuerdo vagamente de eso, o sea, aunque no estuve con ustedes el segundo año, pero sí me acuerdo vagamente de eso, pero no de los rebeldes, creo. Ah, sí, bueno, eso yo les decía a los chicos porque les decía, bueno, acá deberías estar el nivel 3D, no, aparece el 4. Y después aparece el 3. Esa forma, que si bien es graciosa, sirve como para entenderlo al tema. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque después, con esa configuración electrónica y con el número atómico, número másico que vamos a repasar, vamos a ver de qué forma también nos vamos a ayudar con la electronegatividad para hacer los enlaces químicos, ¿sí? Queda muy poquito tiempo, chicos, pero la idea es que a ustedes les haya servido la clase de hoy a modo de repaso